Como sabéis, ya aquí en el canal anteriormente os he analizado algunas de las cafeteras superautomáticas más interesantes que tenemos aquí en el mercado. Cafeteras superautomáticas que incorporan un molinillo para nosotros poner café en grano y que se muela automáticamente justo en la cantidad en la que va a ser consumida en el café que nos vamos a hacer, ya que soy totalmente contrario a lo que son las cafeteras de cápsulas que han quedado apartadas totalmente de mi vida. Pues bien, en esta ocasión vengo a hablaros de una cafetera para hacerme disfrutar el café en su máximo exponente. ¿Qué cafetera es? Pues fijaos esta que tengo aquí. Se trata de la cafetera F860-100 de la marca Melita, que como digo es una cafetera súper interesante que nos va a permitir preparar tipos de café hasta aburrir y además con una aplicación para el teléfono móvil que nos lo va a hacer todo mucho más sencillo a la hora de preparar dichos cafés. Así que nada, si queréis saber cómo es este pedazo de cafetera de Melita, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de esta cafetera de Melita, el siguiente paso es mostraros cómo es, mostraros cada una de sus partes para que os familiaricéis con su uso y os sea mucho más fácil su puesta en marcha. Esta cafetera de Melita está súper bien construida, como veis ahí tiene una mezcla entre acero inoxidable y plástico y en el panel frontal nos encontramos una serie de botones táctiles que nos van a permitir preparar bebidas estándar como por ejemplo café corto, café largo, capuchino, café con leche, etcétera. Además también tenemos una pantalla, como veréis más adelante, que nos va a permitir acceder a lo que es la configuración de la cafetera y luego dos reguladores que nos van a permitir regular, valga la redundancia, la cantidad de agua y café que queremos. Incluso, como veréis más adelante, tenemos dos depósitos de café que nos van a permitir mezclar dos granos distintos para preparar unas bebidas de café súper ricas. Una cafetera de muy buena calidad que me ha sorprendido mucho nada más sacarla de la caja. En la parte de abajo tenemos la bandeja que nos va a permitir preparar el café colocando el vaso encima de ella y si tiramos hacia afuera veis que da acceso a lo que es el depósito de agua sobrante junto con el depósito de pozos de café. Se extraen muy fácilmente y esto está muy bien porque es una cosa que tenemos que limpiar a menudo, ya que la cafetera va a hacer una autolimpieza cada vez que se enciende y se apaga y esta tarea nos va a resultar una tarea más sencilla. Además, lo que es la bandeja justo que veis aquí, que viene protegida como una especie de pegatina, también es de acero inoxidable, como veréis más adelante, dando una calidad aún mayor a lo que es esta cafetera. Luego, en uno de los laterales tenemos una tapa que se extrae con una pestaña, como podéis ver en la imagen, dando acceso a lo que es el grupo de café, que además es un grupo de café extraíble, se puede limpiar fácilmente según las instrucciones del fabricante y esto está muy bien porque nos va a facilitar mucho la tarea de mantenimiento, cosa que es fundamental en este tipo de cafeteras. Además también ahí en el lateral tenemos lo que es el regulador de molido de café, que como veis viene justo en la mitad y que no es recomendable tocar, ya que viene, digamos, predeterminado con el tamaño de molido justo, pero en el futuro si queremos realizar alguna modificación se haría fácilmente, eso sí, siempre con el molinillo en marcha. Nunca toquéis el regulador de molido en seco porque podéis estropear lo que es las muelas de dicho molinillo. Luego en el otro extremo tenemos lo que es el depósito de agua, que como podéis ver se accede de forma súper sencilla. Como veis está marcado con una rayita máxima mediante la cual no podemos sobrepasar dicho llenado, y un depósito de agua al que le podemos colocar un filtro. Tal vez es un poquito pequeño bajo mi punto de vista, pero como digo tampoco es una cosa problemática, ya que se puede quitar y poner fácilmente, con lo que el llenado se hace de forma rápida.
Y luego en la esquina tenemos, como veis ahí, el botón de encendido y apagado de la cafetera, un botón que funciona con un clic. Luego en la parte de arriba tenemos lo que es los compartimentos de café. Por un lado tenemos una tapita así pequeñita que nos va a permitir colocar ahí café molido, que es justo esa que estáis viendo aquí. Se extrae abriéndola desde un lateral, aunque lo más interesante para mí en esta cafetera, comparado con otras cafeteras que he probado aquí en el canal, es que el depósito de granos de café está dividido en dos apartados, como podéis observar, y esto nos va a permitir colocar dos tipos de granos de café, uno en cada apartado, para poder preparar bebidas de forma distinta. Además es un molinillo muy silencioso, como escucharéis más adelante, con lo cual podemos preparar nuestro café, por ejemplo, por la mañana sin hacer ruido en casa y sin molestar a nadie. En uno de los compartimentos ponemos un café más intenso y en otro compartimento colocaremos un café más cremoso, ya en función de nuestros gustos. Yo he probado el café de Melita y la verdad es que he de deciros que está muy bueno en lo que a sabor se refiere. Además con un aroma a café que me encanta, que es lo que tienen este tipo de cafeteras, que cuando estás preparando el café por las mañanas te dejan la cocina súper ambientada. Y esto os lo dice un muy buen amante del café. Y luego en la parte frontal tenemos lo que son las toberas o salidas de agua, que como podéis ver es regulable para poderlo adaptar a lo que es el tamaño de la taza o vaso que coloquemos en la bandeja. Tiene dos toberas que nos van a permitir preparar una o dos bebidas a la vez. En este caso incluso podríamos, por ejemplo, preparar dos bebidas grandes, como por ejemplo dos capuchinos de un plomazo. Además, en ese grupo también tenemos la posibilidad de conectar un depósito de leche, como veréis a continuación, para preparar bebidas lácteas como café latte, capuchino, cafés con leche y otras muchas más bebidas interesantes que nos van a hacer disfrutar del café de forma muy intensa. Bien, y el siguiente paso antes de llevárnosla a la cocina es mostraros una serie de accesorios básicos que incorpora la cafetera, que están muy interesantes y que por ejemplo nos van a permitir filtrar el agua, nos van a permitir preparar bebidas con leche o limpiar la cafetera, cosa que en este tipo de cafetera es muy importante hacerles un mantenimiento para que tengan una vida súper larga y sobre todo para que podamos disfrutar de nuestros cafés con el máximo sabor posible. La cafetera viene con unos accesorios súper sencillos. Por un lado tenemos un paquete de bienvenida, lo que es el termo de leche, un filtro de agua y un botecito de líquido para limpieza. Este pack viene con una pastilla para hacer la limpieza del grupo de café y también incluye una tira que nos va a permitir identificar la dureza del agua de nuestra zona. También incluye una cuchara que nos va a permitir cargar con café molido el depósito que os comentaba anteriormente, manuales de usuario y alguna información extra de la cafetera que nos va a venir muy bien. Luego tenemos lo que es el recipiente de leche, que en este caso este modelo de cafetera es de acero inoxidable con una muy buena calidad si lo comparo con otros modelos de plástico que he probado aquí en el canal. Es un termo cilíndrico súper bien construido, como podéis ver ahí. Posee una tapa giratoria mediante la cual se va a colocar un tubito también de acero para que pueda extraer la leche de su interior, y luego tenemos un tubo de goma que va a ir colocado en lo que es las toberas del café para realizar la mezcla entre café y leche de las diferentes bebidas que preparemos. El bote que viene incluido es para la limpieza del sistema de leche de la cafetera, cosa que es muy importante, y luego una unidad de filtro para el depósito de agua, y si usamos este filtro la dureza del agua ya va a ser indiferente, ya que es el propio filtro el que va a modificar la misma. Bueno, pues nada, ahora ya nos la vamos a llevar a la cocina, la montamos, la instalamos ahí. Yo os voy a enseñar qué tipos de café he preparado de los múltiples tipos que podemos preparar con esta cafetera de Melita. Bueno, pues vamos a llenar lo que es el depósito. Como veis ahí ya he colocado el filtro que os hablaba anteriormente. Se llena de forma súper sencilla y lo único que tenemos que tener cuidado es no sobrepasar la línea max que está marcada en lo que es el propio depósito. Encendemos la cafetera pulsando el botón lateral que os comentaba anteriormente. Retiramos lo que es el protector que da acceso a lo que es la pantalla TFT en color de la cafetera, que nos va a permitir acceso a la configuración de la misma. Realizaremos la configuración inicial, en este caso pulsando sobre la opción menú, y en esta configuración inicial lo que vamos a establecer es el idioma en el que queramos mostrar la configuración, en mi caso español, también lo que es la hora del sistema, y también podemos configurar lo que es la dureza de agua entre valores como por ejemplo dura, muy dura, media, que es el valor que yo voy a elegir. Una vez hecho esto, pulsamos el botón OK, nos da las buenas tardes
se va a producir un enjuague inicial, nada más ponerla en marcha, con lo cual tendremos que esperar un poquito a que tire un poco de agua y listo. He de deciros que la cafetera también se enjuaga al apagarse de forma automática. Este enjuague de apagado se puede desconectar, aunque desde la marca recomiendan que no lo hagamos. Ahora vamos a llenar cada uno de los depósitos de grano que os comentaba anteriormente. En mi caso, el de la derecha, voy a utilizar un café más cremoso, de Melita también, que es ese que veis en la imagen. Y en el de la izquierda voy a utilizar un café más intenso, también de Melita. Y esta mezcla me va a permitir realizar bebidas de café muy distintas, de forma muy cómoda, sin tener que esperar a que se vacíe el depósito si es que quiero cambiar de tipo de café. Es obligatorio que el café que utilicéis tenga un tueste natural, ya que este tema es muy importante y no es exclusivo de la marca Melita, sino en sí de cualquier marca que se preste en el mercado. Y es que el café torrefacto o mezcla, es decir, torrefacto más natural, está cubierto de una película de caramelo que va a hacer que se apelmace con el tiempo, se endurezca y pueda producir atranque en el molinillo al quedarse enganchado en las propias muelas del mismo. Como podéis ver ahí, ese es el aspecto que muestra lo que es el recipiente de grano de café una vez relleno, con los dos tipos de grano, izquierda y derecha, más intenso y más cremoso. Además, una cosa muy chula es que la tapa tiene una goma que entra a presión y así va a permitir conservar toda el aroma y sabor de los granos de café que colocamos dentro. Bueno, ya tengo la aplicación del teléfono móvil abierta y lo primero que tenemos que hacer es realizar lo que es el emparejamiento Bluetooth con la cafetera. Para ello nos vamos a ir al menú pulsando 2 segundos la opción correspondiente y con la flechita nos desplazamos hasta la opción Bluetooth, pulsamos OK, elegimos conectar, pulsamos OK y nuevamente volvemos a la aplicación del teléfono móvil, seguimos un asistente súper sencillo, comenzará lo que es la búsqueda de nuestra cafetera, que he de deciros que la encuentra de forma súper rápida, y una vez encontrada pulsamos el botón conectar y esperamos unos segundos. Una vez conectada ya tenemos la posibilidad de preparar distintas bebidas de café a través del menú correspondiente, preparar café. Más adelante os voy a hablar un poquito de esta aplicación en la que se puede regular lo que es la dureza del agua, la temperatura, cuando queremos que se apague porque tiene apagado automático, si por ejemplo hacemos café y nos vamos y se nos olvida apagar la cafetera, como digo, temperatura, si queremos que seleccione automáticamente el grano de café en función de la bebida que estemos preparando, etcétera. Además también tiene temas de mantenimiento, como os comentaré más adelante, que nos van a indicar paso a paso cómo realizar el mismo. Bueno, si ahora nos vamos a preparar café, tenemos dos opciones. Por un lado tenemos My Coffee y por otro recetas. Digamos que My Coffee tiene unas opciones más estándar, como por ejemplo expreso, café crema, cappuccino, late, etcétera. Tiene menos opciones, son estándar, pero también son personalizables. Es decir, si por ejemplo pulsamos café, podemos regular lo que es el agua que queremos, el tipo de café, la espuma de leche que queremos, en este caso un cappuccino, con un deslizador que nos va a indicar lo que es los mililitros seleccionados, tanto de leche como de agua, y justo abajo la capacidad total. El primero va a ser preparar un cappuccino para que veáis cómo funciona, y una vez que he dejado la medida justa, lo que hago es llenar con leche el termo que os comentaba anteriormente. No recomiendo que pongáis mucha, sino la cantidad justa que vamos a preparar. Colocamos la tapa, ponemos el vaso que queremos justo en la bandeja de la cafetera y ajustamos lo que es la torbera, y una vez hecho esto simplemente nos vamos a la aplicación del teléfono móvil y pulsamos el botón preparar. Como podéis ver, la cafetera se pone en marcha y lo chulo es que en la aplicación del teléfono móvil nos va indicando todo lo que está ocurriendo, desde la molienda, la preparación de café, etcétera, y así en todo momento tenemos un control exhaustivo de la bebida que estamos preparando. Como veis, ya está saliendo el café y llenándose el vaso. En la aplicación sigue su curso. Una vez que ha salido el café, ahora empezará a salir la leche para preparar nuestro cappuccino, que además sale con bastante presión. En la pantalla TFT vemos en todo momento el proceso de lo que está ocurriendo, no solo en el móvil, y también vemos la cantidad de café y de leche que hemos colocado en mililitros. Y este sería el resultado del cappuccino que hemos preparado. Eso sí, en mi caso he de ajustar lo que es la cantidad de líquido, porque en este caso me he quedado un poquito corto, o tal vez el vaso es demasiado grande, pero vamos, con el tiempo vamos a ir ajustando cada una de las bebidas, porque además se pueden guardar con nuestros ajustes favoritos, con lo cual perfecto.
Una vez que se prepara, como veis en la aplicación, ya vuelve a lo que es la pantalla inicial y fijaos qué aspecto más rico tiene este capuchino que acabamos de preparar y que me voy a beber a continuación. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de la cafetera de Melita. Lo siguiente que me voy a preparar es un café con leche en esta mañana en la que me voy a ir a trabajar. Para ello también directamente desde el teléfono móvil voy a elegir la opción café con leche, que me va a permitir regular lo que es el agua y la leche. Y para ello también voy a utilizar una jarra de Melita muy chula, como veis ahí, que digamos se va a convertir en un fijo por las mañanas antes de irme a trabajar. Como veis, de forma súper sencilla, con un solo tap empieza lo que es la preparación del café con leche. Tarda muy poquito y esto está muy bien porque además si tenemos prisa no tenemos que estar calentando la leche por un lado, haciendo el café por otro, etcétera. Con lo cual, otro punto a favor para tener una cafetera de este tipo en casa. Fijaos qué espuma más rica tiene y empezamos la mañana con mucha energía. Vamos a preparar ahora un expreso sencillito. En este caso no vamos a utilizar la aplicación del teléfono móvil, sino que directamente vamos a utilizar los controles táctiles que os comentaba al principio, que nos van a permitir todavía tener una mayor velocidad a la hora de preparar nuestra bebida. Colocamos el vaso en lo que es la bandeja y regularemos lo que es la cantidad de agua y de café que queramos para que no sobrepase las medidas del vaso. Una vez hecho esto, pulsamos el botón correspondiente en el panel frontal. Hablando de este panel de control frontal, también he de deciros que se puede deslizar, es decir, tiene unos deslizadores y no hace falta darle al más o menos, y esta barra deslizable hace que sea mucho más sencillo y sobre todo mucho más rápido ajustar lo que es la cantidad de agua y la cantidad de café que queremos usar en cada momento. Y como podéis ver ahí, ya empieza a salir nuestro café con una espuma espectacular y con un aroma que impregna todo lo que es la cocina. Me he colado un poquito con respecto al agua, pero como digo, ya es cuestión de regular y fijaos qué aspecto tan rico tiene este café. Y la última bebida que voy a prepararos es una bebida que se llama Latte Macchiato Triple Shot, que me ha sorprendido mucho porque digamos que muele café 3 veces. Simplemente hemos de colocar el vaso, como podéis ver ahí, elegir la receta y darle a preparar, y nos va a preparar una bebida espectacular porque en el fondo tiene como una especie de espuma de un color, luego en la mitad va a tener el café, arriba tiene la espuma blanca. Me ha sorprendido muchísimo esta bebida porque mientras que un café con leche o café solo es una cosa que podemos hacer prácticamente con cualquiera de las cafeteras que venden en el mercado, en este caso este tipo de bebida tan sofisticada, que eso sí tarda un poquito más tiempo en hacerse, no la podemos preparar con cualquier cafetera. Fijaos, una vez terminada esta bebida, qué aspecto más bueno tiene. Si además la dejamos reposar un poquito, vamos a tener 4 colores distintos, pero más que el color, lo que vamos a tener es un sabor y un café espectacular. Bien, y ya por último lo que voy a hacer es daros una vueltecita por la aplicación del teléfono móvil, una aplicación del teléfono móvil súper sencilla que se comunica con Bluetooth con la cafetera, como ya habéis visto anteriormente en el vídeo, y así podréis observar cuántas opciones en lo que a preparar café, en lo que a regular cada uno de los parámetros que queremos, como cantidad de agua, cantidad de leche, cantidad de café, aroma, tipo, es decir, un montón de cositas, y por supuesto también con manuales de usuario para realizar el mantenimiento que os comentaba anteriormente. Bueno, como os comentaba, la aplicación tiene un montón de opciones. En este caso la más relevante es recetas, que ahí nos van a permitir preparar un montón de recetas, como por ejemplo americano, red ace, espresso, café latte, es decir, un montón de tipos de café que podemos marcar como favoritos, que podemos guardar con los ajustes personalizados, elegir el grano de café que queramos, el agua, la intensidad, si es bebida de leche, la cantidad de leche que queremos, es decir, un montón de opciones estándar, pero además personalizables, con lo cual va hasta límites insospechados. Además podemos preparar recetas personalizadas eligiendo nuestra bebida, eligiendo el tipo de café, la leche, incluso añadiendo una foto, el tipo de grano, la intensidad, el aroma, la temperatura de preparación, es decir, una auténtica pasada lo que se puede hacer con esta aplicación y esta cafetera de Melita. Como digo, podemos ponerle el nombre que queramos, podemos capturar una foto para indicar el tipo de bebida que hemos preparado y ahí va a estar presente en la pantalla de inicio que
que son una cosa súper chula y así vamos a tener acceso rápido a dicha receta. Luego también recetas estándar, como os comentaba anteriormente, en la que podemos preparar expresos, café crema, cappuccino, café con leche, etcétera. Y luego tenemos lo que es el mantenimiento y cuidado, que es una opción muy buena, ya que nos indica cómo cambiar el filtro, cómo realizar la limpieza cuando llegue el momento, usando por ejemplo las pastillas que vienen incluidas en el kit, cómo limpiar el grupo de café, cómo limpiar paso a paso, por ejemplo, lo que es la unidad de leche, cómo descalcificar, cómo volver a insertar el filtro de agua, etcétera. Y luego pues las opciones de ahorro de energía, cambiar el idioma, enjuagar al apagado, cambiar la hora, la temperatura a la que queramos que salga el café, etcétera. Es decir, una aplicación muy completa que nos va a permitir exprimir, si cabe todavía más, las opciones que tiene esta cafetera a la hora de preparar bebidas de café en casa. Bueno, ¿qué os ha parecido esta cafetera? Súper interesante, ¿verdad? Es un producto elevado de precio, pero estamos hablando de una cafetera con unas funcionalidades, como habéis visto, y sobre todo con unos acabados en acero inoxidable muy buenos, que por supuesto van a hacer que sea un producto que dure mucho en el tiempo y que nos haga pasar unos ratos muy agradables aquí en casa. Os voy a dejar mucha más información en las notas del vídeo y enlaces de compra por si queréis haceros de uno. Por supuesto, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o lo que queráis, me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta y suscribiros al canal, marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.